Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, como bien decía el hermano Tito, hoy vamos a arrancar el estudio del libro de Jonás, un libro espectacular. Pero antes de empezar, quisiera que me ayudes, Ñaño, con un video. El mes pasado hubo un acontecimiento en Chile, hubo un hecho singular. Estaban un papá y un hijo navegando y se toparon con una ballena. Quiero que vean este acontecimiento. Asimismo, también vamos a ver la gracia de Dios sobre aquella persona que no quiere hacer su voluntad. Así que vamos a leer el capítulo 1 de Jonás. Acompáñenme a Jonás, por favor. Jonás capítulo 1. ¿Todos llegaron? Amén. Entonces vamos a leer capítulo 1. La palabra de Dios dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que en el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero ahora Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de pez por 3 días y 3 noches. Muy bien, yo he separado este capítulo en 3 partes. La primera, la desobediencia de Jonás. La segunda, la tormenta, que es el juicio por causa de la desobediencia. Y la misericordia de Dios a pesar de la desobediencia. Entonces, ¿qué nos habla el capítulo 1 de Jonás? ¿Quién era Jonás? Nos dice que era hijo de Amitai, era de un pueblo llamado Gat-Efer, que estaba cerca de Nazaret, que luego llegó a ser conocida como Galilea. Era un profeta en el reino del norte de Israel. Pero durante el reinado de ¿quién? Durante el reinado de Jeroboam. Y Jeroboam II. Y fue llamado a predicar no solo a Israel, sino también a Nínive. ¿Y cómo era esta ciudad de Nínive? Vayamos, por favor, al Nahum, capítulo 3. Nahum, capítulo 3. Nahum está después de Miqueas. Veamos lo que dice el capítulo 3 de Nahum, que habla acerca de Nínive. ¿Cómo era Nínive? ¿Llegaron a Nahum? Cuando lleguen digan amén. Capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3, del 1 al 4. Miren lo que habla de la palabra acerca de Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia,
maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Cómo era Nínive? Era una ciudad pervertida, era una ciudad malvada, era una ciudad sanguinaria que hacía todo el mal y era muy violenta. Tenían unos guerreros que tenían un imperio brutal y violento, eran enemigos de Israel. A ese pueblo Dios lo llama a Jonás a que vaya a predicar. Jonás no quería ir a predicar. Jonás no quería dar el mensaje al pueblo de Nínive. Fue llamado a predicar y no quería, en su corazón no quería que Dios perdonara a este pueblo. Entonces, Jonás, ¿qué decide? ¿Qué nos dice el capítulo 1? ¿Qué dice que hace Jonás? Dios ordena, levántate y ve a Nínive en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una gran ciudad, era capital de un imperio y malvada. Dios le ordena, levántate y Nínive. ¿Cómo responde Jehová? ¿Cómo responde Jonás? Dice, y Jonás se levantó ¿para dónde? Para huir de la presencia de Dios. Agradezco a David por el estudio que me envió para que preparemos este mensaje. Y voy a coger de ese estudio una imagen que es el mapa de lo que hizo Jonás. ¿Pueden ayudarme con la imagen, por favor? Para que veamos lo que quiso hacer Jonás. Para que entendamos cuál fue la decisión de Jonás a raíz del mandato que Dios le dio. Miren, aquí está el mapa. Él está en Jope, dice la palabra de Dios. Y Dios le dice, ve a Nínive. Ve a Nínive a predicarle a ese pueblo. Entonces él tenía que ir para donde está la flecha verde. Pero él no desobedece la palabra de Dios. Él no quiere ir a predicar y él quiere ir para Tarsis. Es para donde está la flecha roja. Yo consulté, averigüé qué significa esto en distancia. De Jope a Tarsis son de 4.000 a 4.800 kilómetros por mar. ¿Esto qué quiere decir? Que en los barcos de esa época la velocidad promedio era más o menos de 7 a 11 kilómetros y el tiempo estimado del viaje que iba a hacer él hacia Tarsis era más o menos en barco de 30 a 40 días. Él decidió irse, no importar el tiempo de viaje, pero irse a no hacer la voluntad de Dios. En cambio, si se iba a Nínive, la distancia en caravana de camello o en burros era más o menos un promedio de 40 kilómetros por día, que iba a ser un tiempo estimado de 20 días. Era mucho menos. Pero Jonás intentó viajar a Tarsis a pesar de que iba a duplicar la distancia o el tiempo de viaje. Miren, ¿qué significa huir de la presencia de Dios? Jonás no iba a huir, él sabía que Dios era omnipotente, que Dios estaba en todo lugar, pero él con su respuesta de querer, él estaba desobediendo, él quería no cumplir el mandato de Dios, no cumplir la voluntad de Dios, y eso es pecado. No cumplir la voluntad de Dios es pecado. Y al uno estar en pecado, se vuelve enemigo de Dios. Pierde la relación con Dios. Y quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 3, para ver lo que significa estar lejos de la presencia de Dios o no querer estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas características? Acompáñenme a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Capítulo 3.
Y vamos a leer del 6 al 10. Cuando digan llegue, amén. Cuando hayan llegado, digan amén, por favor. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y de ello también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sigamos leyendo, por favor. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tuvieron miedo Adán y Eva? ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron la orden de Dios. Comieron del fruto que no debían haber comido. Entonces, puede ver que la causa del pecado, la causa de la desobediencia produce ese sentimiento de no querer buscar a Dios, de no querer tener una relación con Dios, de no estar alineados con Dios, porque eso es lo que causa el pecado, eso es lo que causa la desobediencia, no buscar la voluntad de Dios. Y Jonás estaba desobediendo, Jonás estaba pecando. Y miren, ahora vamos a Génesis 4, por favor, acompáñenme, están al ladito, y veamos lo que pasó con Caín. Veamos en el versículo 10 de Génesis. Y aquí vamos a ver la consecuencia del pecado de Caín y cómo Caín reacciona al juicio de Dios contra él. ¿Llegaron? Versículo número 10. Dice: y él les dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13. ¿Qué dijo Caín? Y dijo: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué quería hacer Caín a raíz del juicio de Dios contra él? Esconderse, quería matarse. No quería tener una relación con Dios, no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado y porque no había un arrepentimiento, porque había pecado contra Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no escuchamos o no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué consecuencia tenemos? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jonás, en su raciocinio, no quiso hacer la voluntad de Dios, y por sus pensamientos, en su pensamiento dice: mejor me voy a Tarsis para no hacer la voluntad de Dios, para evitar predicarle a estas personas que no quiero. Pero esa decisión que estaba tomando lo estaba llevando ¿a dónde? A la muerte, porque estaba pecando contra Dios. Miren, ¿cuántas veces en el capítulo 1 de Jonás se repite esta frase de huir de la presencia de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Tienen el número?
Se repite 3 veces, huir de la presencia de Dios. Nosotros muchas veces desobedecemos tan sutilmente la voluntad de Dios con un simple hecho de que ponemos excusas. Ponemos excusas para el servicio de Dios, ponemos excusas para cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. No tengo tiempo para ayudar en la iglesia, no quiero hablar de Dios en mi trabajo porque me pueden criticar, no quiero reconciliarme con esa persona que me hizo daño. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, Dios nos manda a perdonar a aquella persona que nos hizo daño, pero el no hacerlo es huir de la voluntad de Dios, es huir de lo que Dios nos está pidiendo hacer. El no hacer su voluntad nos produce un juicio, un castigo, y la tormenta es la consecuencia de la desobediencia. Volvamos a Jonás, por favor, para ver qué pasó después que Jonás decide irse a Tarsis. Volvamos a Jonás, por favor. Continuemos en el capítulo 4, en el versículo 4. Jonás 1, versículo 4. La palabra de Dios dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros, ¿qué tuvieron? Y cada uno, ¿qué hacían? Clamaban a sus dioses. Ellos eran, los marineros de aquella época, eran marineros fenicios, comerciantes y navegantes, expertos en el Mediterráneo, y eran politeístas en aquella época. Creían que diferentes dioses controlaban los mares, controlaban las mareas, y como costumbre también tenían esto de echar suertes para ver cómo están las condiciones del mar. Entonces dicen que estos marineros tuvieron miedo y clamaron a sus dioses y comenzaron a descargar el barco para ver si calmaba, pero no pasaba nada. O sea, ellos se ofuscaron, ellos clamaron a sus dioses, ellos buscaron tal vez una solución. Pero a diferencia de Jonás, ¿qué estaba haciendo? Jonás estaba durmiendo. Jonás no estaba haciendo nada. El patrón de la nave se le acercó para que le diga, para hacerle, ¿qué ha llamado? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros. Versículo 8. Versículo 7, ¿qué pasó? Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Todos sabían que fue por causa de Jonás que vino esta tormenta. Versículo 8, entonces le dieron a ellos: decláranos ahora por qué se ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Jonás declara que él era profeta y que él era hebreo, en el versículo 9, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres otra vez temieron de sobremanera. Pero ¿cuál fue la actitud de los marineros? A diferencia de Jonás, los marineros mostraron temor. Y al reconocer a Dios de Jonás como el Dios verdadero, como el que estaba causando esta tormenta. Miren, Jonás conocía a Dios, pero él desobedeció. Los marineros no conocían a Dios, pero respondieron con temor y humildad. Veamos los siguientes versículos, por favor. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Aquí hay algo clave que me estaba saltando, en el versículo 12. ¿Qué les pide Jonás a los marineros para calmar la tierra?
échenme al mar, que yo soy el culpable, el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Y qué hicieron los marineros antes de echarlo a Jonás? ¿Qué trataron de hacer? Trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se ha embravecido. No echaron directamente o a la primera intención a Jonás. Ellos querían salvarle la vida a Jonás antes de tirarlo al mar. Muchas veces personas inconversas o personas que no conocen de Dios demuestran más compasión que nosotros que conocemos de Dios. Estos marineros que no conocían al Dios verdadero, recién estaban conociendo su juicio, trataron de salvarle la vida a Jonás. Y en cambio Jonás estaba desobedeciendo el orden de Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros palpar esto cuando una persona inconversa en nuestro trabajo, en nuestro día a día, actúa con más compasión o con más humildad que nosotros? Muchas veces es motivo de vergüenza para nosotros, porque nosotros que conocemos a Dios no actuamos como Dios nos pide que actúe, y viene otra persona que no lo conoce y lo hace. Eso es algo para que podamos meditar en ello. Miren, Jonás conocía a Dios, pero lo desobedeció. Los marineros no conocían a Dios, pero respondieron con temor y humildad. Jonás dormía en medio de la tormenta, pero los marineros estaban buscando respuestas. Actuaron con urgencia, querían que la tormenta pare. ¿Qué más hicieron ellos? Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, es decir, se convirtieron, vieron el poder de Dios, vieron que Dios calmó la tormenta, o sea, palparon el poder de Dios y ellos se convirtieron. Veamos referencias sobre la soberanía de Dios y cómo Dios puede hacer todo esto. Por favor, acompáñenme a Isaías 45 para poder entender el poder de Dios y lo que palparon los marineros. Isaías 45, versículo 5. Versículo 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Entonces, ¿quién es que creó la tormenta? ¿Quién creó todo este mal tiempo? Jehová. Daniel 9, por favor. Daniel 9. Versículo 11.
Jehová castiga la desobediencia. Miren cómo castiga la desobediencia. Daniel 9, versículo 11. ¿Llegaron? Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está inscrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Jehová hace justicia sobre las personas. La tormenta en esta embarcación es el juicio a causa de la desobediencia de Jonás. Esa era la forma de mostrarle a Jonás que estaba desobedeciendo. Entonces podemos ver que Dios castiga, que Dios es el que crea todo esto, pero también podemos ver su misericordia y su amor. Volvamos a Jonás, por favor. ¿Qué pasó con los marinos? Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué tuvo que pasar para que se calme la tempestad? Lo echaron a Jonás. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuál fue la consecuencia para Jonás? Lo lanzaron al mar, iba a morir. Él iba a morir. Por causa de la desobediencia de huir de la presencia de Dios. En el capítulo 2 vamos a ver qué significa buscar la presencia de Dios. Pero quisiera que veamos el contraste de huir de la presencia de Dios. Por favor, vayamos a Éxodo 33. Éxodo 33. Versículo 12. Mire este diálogo que tiene Moisés con el Señor. Versículo 12 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que tú conozcas y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15 que me impactó. ¿Qué dice el versículo 15? Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Este es un contraste con cómo Jonás actuó. Me impactó esta reacción o esta respuesta de Moisés, porque aquí yo hago una pregunta: ¿qué tan
seguido oramos al Señor de esta forma? Cuando tomamos decisiones, cuando tenemos tormentas, cuando tenemos calamidades, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando tenemos que tomar una decisión fundamental para nuestra vida, para nuestra familia. ¿Qué tanto clamamos de esta forma? Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo, como el primero, muchas veces he fallado, porque muchas veces he querido hacer mi voluntad, he querido tomar mis decisiones y no pedirle a Dios que me acompañe en las decisiones que tome. Y eso genera consecuencias. Eso genera que la tormenta sea más grande, que la tormenta sea más fuerte. Es impactante cómo algo tan bueno para nosotros, tan seguro para nosotros, se nos haga tan difícil el hacerlo. Moisés fue claro: Señor, si tú no me acompañas, yo no me saques de aquí. Señor, si tú no estás conmigo, no voy a hacer nada. Qué tan valioso, qué tan importante es que en cada paso que demos, el Señor nos acompañe. El Señor está con nosotros, pero ¿qué de nosotros? Queremos que el Señor esté con nosotros. Queremos que el Señor esté en cada decisión que tomemos. Esa es una pregunta para que todos reflexionemos, porque muchas veces no lo hacemos. Amén. Salmos 16. Otra maravilla de palabra. Salmos 16, versículo 7. ¿Llegaron? Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso. En la presencia de Dios, ¿qué hay? Plenitud de gozo. ¿Qué hace? ¿Qué dice el versículo 7? Jehová me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Jehová ha puesto siempre delante de mí, porque estará a mi diestra. No seré conmovido. Estando en la presencia de Dios no garantiza que no tengamos problemas, no garantiza que no tengamos calamidades, pero lo que sí garantiza es que no seremos conmovidos, que tendremos gozo, que reposaremos como confiadamente, dice la palabra. Entonces, no significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a pasar por calamidades, por tormentas, pero en la presencia de Dios siempre vamos a tener descanso, siempre vamos a tener la seguridad que Él está con nosotros, y Él dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento para sobrellevar esa tormenta de la mano de Él. Entonces, en tiempos difíciles algunas personas se acercan a Dios, pero muchas de nosotros también nos volvemos como Jonás y le viramos la espalda. ¿Cómo estamos actuando ahora? ¿Nos estamos alejando en medio de nuestras dificultades o nos estamos acercando a Él? Es una pregunta para que quede en nuestro pensamiento y reflexionemos acerca de aquello. Y volviendo a Jonás, Jonás pidió ser lanzado en el versículo 12. Y eso fue el castigo de Jonás. Romanos 6:23, ¿qué nos dice?
porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús. Miren, aquí en nuestra vida tenemos muchos problemas, tenemos tormentas, todo, pero hay una tormenta más grande todavía, que es el juicio de Dios para aquellos que no lo conocen, que es el juicio de Dios, que es el pecado contra Dios, que es la enemistad de Dios. Esa es una tormenta eterna. Pero Jesús menciona a Jonás como una señal del Evangelio. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo número 12. Y veamos el versículo 38. Vamos, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús en su mensaje habla de que Él va a pasar 3 días y 3 noches en el Seol. Va a pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Es una comparación entre Jonás y Jesús. En esa comparación, Jonás huyó del llamado de Dios, mas Jesús obedeció hasta la cruz. Filipenses 2:8. No vayamos, lo pueden leer en casa. Jonás fue lanzado al mar por su pecado. Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Pasó 3 días en el pez Jonás. Jesús pasó 3 días en la tumba, pero resucitó. Jonás no quería ir a Nínive, no quería que Nínive se arrepintiera. Jesús vino a salvar a todos. Juan 3:16. Jesús es el verdadero Jonás, aquel que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Habiendo leído este capítulo, hay algunas aristas que podemos ver. Muchas veces huimos del llamado de Dios. Tal vez evitamos compartir el Evangelio a los demás por razones inexcusables, porque no nos cae bien, porque esa persona nos hizo daño y no escuchamos el llamado de Dios. Dios puede usar tormentas, pruebas, calamidades para corregirnos, para acercarnos a Él. Y cuando eso nos sale o cuando eso estamos viviendo, ¿qué de nosotros? Nos hemos preguntado si Dios quiere mostrarnos algo a través de esa prueba. Nos preguntamos: Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de esa prueba? Nuestra desobediencia también afecta a otros. Si nos alejamos de Dios, también influimos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno. Jonás desobedeció y por causa de su desobediencia estaba trayendo a muerte a los marineros. Pero también podemos ver que por gracia, por medio de Cristo, tenemos salvación. Jonás fue arrojado al mar para que los marineros se salven, pero Jesús fue entregado en cruz para nuestra salvación. Jonás nos enseña que por la desobediencia hay un juicio. Siempre por la desobediencia hay un juicio.
Pero a través del arrepentimiento y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación. ¿Estamos huyendo de Dios? ¿Estamos huyendo de la presencia de Dios? ¿Nos estamos alejando o nos estamos apartando cuando tenemos tormentas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos buscando de Dios para tener la ayuda de Dios en tiempos de tormenta? ¿O nos estamos alejando, queremos hacer las cosas a nuestra manera? Y sobre la tormenta más grande que tenemos, que es la tormenta eterna, que es el pecado, que es la enemistad con Dios, ¿hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? No huyamos de Dios, sino más bien entreguémonos por completo para que su propósito se cumpla en nosotros. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.